preguntas y cómo podemos podido ayudaros. Sí. Bueno, soy José Estarán. Yo vengo en representación de Axisan, que Axisan no es una empresa, somos una agrupación de instituciones, organismos distintos. No sé cuántos, me pasa lo mismo en las personas, pero no somos, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en común? Somos proveedores de salud mental al sistema público, ¿vale? Es decir, todas nuestras organizaciones dan un servicio al sistema público en temas de salud mental, ¿vale? En específico, nuestros centros son centros de salud mental infantil-juvenil, centros de salud mental de adultos, hospitales de día de infantil y de adultos, y los CEDIAs, que serían también centros de salud mental, pero de psiquiátrico, ¿vale? Es decir, que haremos todas las edades y en distintas zonas de aplicación, ¿vale? ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal de crear una base de datos compartido, porque eso es Axisan. Axisan es la voluntad de juntarse en distintas instituciones, compartir datos para responder a una pregunta básica. ¿Funciona lo que hacemos en nuestros centros? Es decir, cuando un usuario entra en nuestro sistema, mejora su salud mental, ¿vale? Esto, la respuesta de cada trabajador, como yo, creo que sí, pero sabemos que es muy difícil hacer un sí con datos, ¿vale? Sabéis que las investigaciones en salud mental son a nivel de laboratorios y en el sistema público con datos reales y con usuarios reales ha sido muy difícil realmente responder a esta pregunta, ¿vale? Así que nosotros teníamos nuestro espacio de datos, un espacio de datos tonto. Esto era una plataforma. No, lo digo un poco para ir pillando palabristas, está bien la discusión. Es una plataforma de condivisión. De recogida de datos. Pues básicamente tenemos los datos ahí y ahora lo que nos faltaba es cómo explotamos estos datos, cómo los utilizamos y cómo conseguimos que los propios profesionales de nuestros centros puedan hacer uso en su práctica diaria de estos datos, ¿vale? Ese sería el final de este proyecto conjunto que tenemos. O sea que desde Axisan habíais ya trabajado todo lo que era la gobernanza de los datos entre los casi 30 centros, creo que es. Bueno, son bastantes, pero son bastante. Habían trabajado la gobernanza entre estos centros, qué tipologías de datos iban a compartir, qué tipología de datos no iban a compartir, qué visibilidad tenía cada centro con respecto a estos datos. Y bueno, pues finalmente se decidió compartir unos datos de resultados de un test concreto que se llama. De dos tests, el SDQ y el ONOSCO. Bueno, depende de la edad, pero son los datos que aporta el clínico en una entrevista y los datos que aporta el usuario. Entonces tenemos cómo ve o percibe la mejoría de su estado de salud del usuario y cómo la percibe el profesional de cada uno. Entonces, de estos datos teníamos el diagnóstico, el valor del SDQ o del ONOSCA al principio del tratamiento, cuando la persona a la entrada del centro, y el objetivo era volver a repetir esta medición o dentro de un tiempo X o a la alta, digamos, del usuario del servicio. Pocas variables más teníamos, quizás la edad, el género. Sí, pero yo creo que porque así como los datos de los cuestionarios eran obligatorios tenerlos, las variables sociodemográficas están a criterio del clínico. Pueden estar o pueden no estar. Ese es un poco el problema. Y luego pues teníamos toda la geolocalización de estos centros en el territorio, la dimensión, el año, porque estos datos estuvieron recogidos durante casi. Sí, estamos hablando de 2019, 2020. Entonces, evidentemente, repito, una de las cosas buenas, entre comillas, con eso después del COVID, pues fue estar toda esta aceleración de la digitalización en el utilizo de la recogida. Pues dicho esto, pues claro, se encontraban con este data, o sea, con años. 6 años de trabajo, 5 o 6 años de trabajo de recogida, donde a veces se perdía, porque imaginaros tantos centros, el objetivo entre los operadores, porque esto es la vida real, por lo que nos encontramos, el trabajador quiere curar a la persona, no quiere estar ahí sin saber por qué, recogiendo datos o no, y también nos encontramos con esta plataforma que no graficaba ningún dato, o sea, no sabían. No se estaba llegando a poder, ¿no? Bueno, el profesional básicamente rellenaba la entrevista que hacía él mismo y le daba un fuerte al usuario, en este caso lo rellenaba. Eso sí que podíamos visualizar la respuesta individual,
pero no sabemos nada más. Entonces sí que fue de alguna manera fácil para nosotros gestionar la gobernanza en este caso de uso, porque presentamos nosotros un poco las reglas del data space, pero ellos ya tenían toda la gobernanza desde Arcisam y fue fácil en su momento llegar a este acuerdo y poder entrar entonces con todo oficialmente en el data space. Sí. Y esto que os presentamos hoy, poco por confidencialidad de los datos, que vais a ver son otra vez, el dashboard es exactamente lo que tienen ellos, pero los datos hemos utilizado unos datos aleatorios. Sí. Para que podáis ver hoy la potencialidad que se puede llegar a hacer con la personalización del dashboard o con el trabajo del equipo y aplicarlo y pensando cómo lo quisierais para vuestra organización a la hora de poder tener una imagen clara de lo que tenéis. Entonces, una cosa que nos dijeron, para nosotros es básico saber cuáles son esas organizaciones que han hecho el pre y el post y cuáles se han quedado solo en el pre. Porque como al final lo que queremos es evaluar la calidad, sabemos que no se ha podido hacer al 100% en todas las organizaciones y no es lo mismo mezclar datos por mezclarlos, porque sí sabemos que algunos centros concretamente lo hicieron y algunos no, por políticas desde los centros. Esto es un sesgo súper grande, si no lo analizas, si no lo tienes en cuenta, se está dudado de una forma brutal. Entonces, Claro, en el trabajo que hemos tenido este año, sí, junto con Space, nos hemos ido dando cuenta de cosas que no veíamos de nuestros datos. Es decir, que la propia metodología, la propia gobernanza del estudio nos estaba arrojando la plataforma datos que no sabíamos, qué centros están cumpliendo, qué no, cada cuánto lo pasan, todo ese dato no lo teníamos accesible. correcto. Y entonces, pues les hemos, a través del diálogo mayéutico, aquí me permitís decirlo porque al final es, ¿no? Es esta mayéutica, ¿no? De ir preguntando, de ir contestando, de ir aproximándonos a lo que era la problemática y lo que nos dicen y nos hablan los datos, los que nos gustan. Y pues la primera cosa que tenemos aquí exactamente, que se puede ampliar a unas ciudades, es la tabla general que nos dice, bueno, pues esto digo, es por sectores. muchísimo todas las fundaciones que hacen parte de la organización, son datos inventados estos, pero que nos puede reflejar lo que eran los centros que estaban trabajando sin el pre y el post y los que, por lo que sea, de motivación, falta de política o una política diferente, pues no lo estarían haciendo. Claro, Y aquí segmentado. ¿eh? Sí, segmentado también por grupos, por edades, o sea que al final luego aquí podemos filtrar y extraer conclusiones en distintos sistemas, por categorías, por UP, que son las organizaciones que tenéis, ¿no? Entonces aquí pues se puede ir viendo. Este es una cosa fundamental para ellos. Si estábamos atendiendo a adultos o niños, si estábamos en caso de cuál era la UP y cuál era de este. Cada una de la fundación, asociación, que os decía que formamos parte de Arcisam, estarían aquí, pero cada uno de estos tiene asimismo distintos centros. En el caso, por ejemplo, nosotros están 9 centros. Entonces, esto nos permite ir clasificando hasta llegar a un centro que sería el que yo me dirijo, por ejemplo, saber cómo está funcionando mi institución y compararme con otras instituciones. Eso sería la... Un poco, vamos. Luego necesitaban, pues bueno, pues evidentemente, como ha ido evolucionando el número de pacientes atendidos por año. Y aquí tenemos un poco las gráficas de la primera, si han ido, y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta, es un dato inventado, ¿no? Pero nos damos cuenta que la primera pasación pues se ha hecho con un volumen más alto y que no siguen exactamente la misma distribución, porque la primera era el post. Bueno, en este caso, como son inventados. ¿Por qué? Porque si no, estas dos curvas deberían haber sido paralelas. Sí, pero es inventado, pero es parecido a lo que... Es parecido a lo que hay, pero sí que es verdad que es un dato inventado, ¿vale? Sí que es verdad que lo de la distribución temporal... Ahora lo enseñamos. Sí. Sí, cierto. Y luego también, ya que hay pues, un poco las temáticas, ¿no? Intentamos decir, pues mira, hay una temática, mujeres y hombres no ingresamos iguales y no tenemos el mismo. Pues aquí a primera vista ya podemos tener distribución por sexo de la misma curva. Luego nos comentabais esto mismo que decías tú. Aquí sí tenemos, ¿no? Se están peor los niños de salud mental. Pues claro, nosotros hemos pasado por cohortes eran distintas, es decir, a los 5, a los 5, a los 5, a los 5 en distintos tiempos, ¿no? Entonces, durante 6 años, imaginaos 10, pasando el mismo test, nosotros podemos ir viendo qué pasa con la ansiedad en el tiempo. ¿Qué pasa con la depresión en el tiempo? ¿Qué pasa con el trastorno de la conducta alimentaria? ¿Vale? Sabemos que hay cambios, pero era subjetivo. Esto nos daría un dato en temporal también que como en el pre lo hemos hecho muy bien, es un dato fuerte,
la verdad, de cómo evoluciona la psicopatología, por ejemplo, en la sociedad infanto-juvenil. Y esto lo tenemos en el gráfico este de abajo, ¿no? Que tenemos los valores de SDPUF y ONOSCA en la primera pasación, y cuando le damos a la segunda pasación vemos cómo se ha modificado en el tiempo ese indicador, bueno, en el tiempo no, en este caso, cómo se ha modificado desde la primera a la segunda pasación, donde primera y segunda pasación están distanciadas en el tiempo. Tantos días. Aquí están. ¿Cuántos días son? Pues 210 días. Menos de un año. O sea, normalmente, ¿no? Entonces, estas todas son variables que les permiten a ellos saber, pues en media se hacen primera y segunda pasación en 210 días. Hay casos que más, hay casos que menos. Además, los gráficos son dinámicos, entonces nosotros en función de... No vemos solamente una gráfica, sino que podemos apoyarnos y tener toda la información disponible en la gráfica. Podemos usarla también para pinchar sobre ella e ir filtrando. Entonces, la verdad es que la herramienta que hemos desarrollado, gracias también a Alcisam y a todo su apoyo y todo lo que nos han ido ayudando al final a redefinir su caso de uso, qué es lo que necesitan ellos, al final ha sido pues crear una herramienta muy potente. Sí. Pues luego les interesaba ver la correlación, pues vale, perfecto. Pues hemos ido mirando la correlación entre las primeras pasaciones, segunda, de la salud percibida por el paciente, el valor de salud percibida por el... Eso es interesante. Cuando un profesional en el sistema público da el alta, percibe que ha mejorado la persona. Percibe lo mismo la persona. Si no hay correlación, significaría en este caso que los profesionales perciben que sus usuarios mejoran y no. O al revés. Piensan que no están bien y ellos dirán que sí. También hay otra aplicabilidad. Claro, nosotros realmente al ser un gigante de instituciones, no ha sido tan fácil definir el caso de uso concreto. Es decir, ¿qué nos motiva a esto? Pues habrá muchas motivaciones seguramente en cada institución, ¿no? Pero lo que nos hemos ido dando cuenta es que a medida que íbamos generando este espacio de datos, nos iban saliendo preguntas que le podremos hacer al aplicativo, ¿no? Por ejemplo, un hospital de día que tiene un tiempo que está estipulado de asistencia, pero que se genera internamente. El cansado no te dice que tiene que estar 6 meses, 4, un año. Es una decisión interna basada en la experiencia previa, ¿no? Pero esto, por ejemplo, nos diría que a lo mejor a partir de los 6 meses no mejora nada. O al revés, entre los 6 y los 8 hay una gran mejoría y se está dando a los 6. Es decir, que sí que aportaría cosas que ni siquiera podemos visualizar. Y luego, bueno, pues nos han pedido también un poco las... bueno, solo decir una cosa, si vuelves a la correlación. Sí, claro. Si nosotros queremos, pues aquí estamos viendo los datos de todas las organizaciones mezcladas, pero así podríamos seleccionar una... en serio, he cogido una que no tenía. En concreto no tenía datos. Claro, pero como son tantas organizaciones, es lo que decía un poco antes Alfonso, no todas se basan en lo mismo. Entonces, al final era un poco lo que decía él. La dificultad de crear una cosa que recoja todos los casos personalizados de todas las organizaciones y todos los centros. ¿Qué pasa? Que con todos los que tienen he ido a caer justo en uno en el que no había. Pero bueno, así se ve también la variabilidad de vuestros datos. Como habéis presentado un caso donde se podrían sumar distintas referencias y crear un Alcisam, nosotros ya hemos entrado todos de golpe, ¿no? Entonces ya se está poniendo todas estas dificultades de qué hacemos, quién comparte el dato, de quién es, de todo esto está ya un poco. Sí. Y entonces luego las tablas, bueno, ahora lo tenemos en catalán, tablas. Sí. Pues se necesitaban un poco para tenerlas, poderlas descargar, creo que también. Sí, se pueden descargar desde aquí. Entonces, pues esa es una herramienta. Porque no he puesto pacientes yo. Sí, pero se puede descargar. Las tablas, porque luego me quiero crear otra gráfica o lo que sea. También es posible. ¿Y qué más personalizamos? Y el mapa. El mapa. ¿Y por qué es más o menos menor? ¿El qué? Perdón. ¿Hay una en verde o no? Sí. Sí, porque aquí quisimos graficar en verde las que tenían un número de casos suficiente. En vez de que habían hecho primera y segunda pasación, en el 50% de casos lo para arriba. Entonces, así de entrada pueden ver en una gráfica cuáles son las organizaciones, si tienes muy a mano el territorio, te viene bien un poco poderlo graficar o ver la distribución en territorio. Sí, nosotros podemos también hacer zoom aquí todo lo que queramos y están puestas en su sitio correcto. Eso se lo pedimos porque ahora mismo tenemos muchísimas transacciones iniciales. Es decir, lo que han conseguido todas las instituciones es hacer el pre. Que se dice, hemos tenido más problemas en definir dónde pasamos el curso. Pues tendríamos aquí
no sé cuántos miles de datos y aquí muchos menos, ¿no? Entonces necesitábamos, para tener una muestra ya a día de hoy de que esto es útil, cómo quitamos todos los que no han conseguido una buena cantidad de preposiciones y hacer una submuestra donde ya nos diga algo de real esta propuesta inicial, que estoy dicho de funciona lo que hacemos. Y luego, cogiendo como proxy que el centro donde eres atendido es un proxy de tu residencia, también podríamos añadir variables de tipo sociodemográficas que tenemos a distribución de barrio, el income, ¿no? Se dice el income, la economía, ¿no? El estatus económico por barrios, normalmente es un dato sociodemográfico que se tiene. Podríamos hacer pues aquí un análisis a través de la geolocalización por diferentes distribuciones socioeconómicas del territorio. Pues, ¿no? Las típicas hipótesis que quisiéramos y pudiéramos verificar. Entonces, esto es un comienzo y, repito, mucho se puede mejorar, como en el caso anterior, que yo creo que esto es una puesta en común súper importante. Nadie tiene el dato perfecto, pero sí tenemos datos, sí podemos empezar a hacer cosas y de ahí empezar un proceso hacia adentro de mejora continua y hacia afuera de compartición. Y es un poco donde como clúster os queremos ayudar a dirigiros y poder poner esta herramienta a disposición del sector para que podáis traer beneficio. Dicho esto, tenemos mucho camino por recoger, estamos entusiasmados, yo me emociono, me encanta. Se hace muy interesante. ¿Qué más quisieras destacar? Si hay algo más. Yo el futuro, en ilusiones, nosotros tenemos muchos datos en las historias clínicas, en características del escenario, pero el potencial de esto es lo que no vemos. Porque yo unos datos de test que me dicen que la práctica psicológica mejora, pero realmente seguir la historia longitudinal de un niño desde 5 años hasta los 35 y tener datos de la escuela, la universidad, el carnet de conducir, todo esto y en un bicho con esta potencialidad, yo creo que sí que es el tope. Y serían los datos recogidos de forma multimodal que comentábamos antes, que MindSys estaría capacitado para poder analizar, que yo creo que aquí la IA nos ayuda sí, muchísimo. aquí... No sé si está Jorge por ahí escuchándome todavía. Sí, aquí con todo lo que tenemos. Claro, nosotros lo que no hemos hablado aquí, por ejemplo, ha sido todo eso. Al final estamos hablando de subir datasets, pero tú aquí puedes subir pues documentos y ser analizados, un PDF, ser analizado, extraer datos de él, por ejemplo, extraer también, tenemos un piloto, por ejemplo, con Ambit Cluster sobre los encefalogramas de cómo afecta el espacio. Entonces también todo esto al final está preparado para que la fuente de datos original no tiene por qué ser una tabla al uso, sino que puede ser otra serie de documentos o fuentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de fuente abierta, como estabais comentando vosotros, pues cualquier que son PDF, ¿no? Claro, si nosotros a nivel predictivo, no hemos podido hacer nada con los datos. Pero fijaros que ahora mismo estamos en un momento donde lo que más nos interesaría es predecir un acto suicida, sobre todo en infanto juvenil, ¿no? Imaginaros tener la capacidad de tener todos los casos que hemos atendido que han acudido a urgencia, ¿no? Y que de alguna manera, de igual modo que han hecho en las residencias, con todas las dificultades que habrá, nos digan cuidado. Porque sabes que la pantalla, cuidado, porque has puesto un fármaco que se ha asociado con un aumento de no sé qué, porque está muy aislado y no las puede. No sé, pero como que viera algo que al clínico se le pueda pasar y dijera, por ejemplo, Lindama, aquí puede, eso es algo, ¿no? Como una aplicación. Sin ninguna importancia, en el momento que estamos, que sería espectacular. Sí, al final es lo que se busca un poco con todos estos espacios, no quedaros en los datos que tenéis vosotros, sino llegar a un punto de conexión entre distintas organizaciones. Por ejemplo, eso es lo que estábamos haciendo también con el de buscar la parte de salud y social. También eso es un caso de uso que también permite pues, a distintas organizaciones que tiene cada uno la parte social, otro tiene la parte sanitaria, otro salud mental, pues al final buscar un sitio de unión en el que, por ejemplo, por un vía chat tú puedas preguntarle, vale, yo soy social, pero ¿cuáles son las enfermedades a lo mejor asociadas que tiene esta determinada persona? Pues eso también es una cosa que podemos hacer y que de hecho estamos también trabajando en un caso de uso con ello. Y entonces, para ir cerrando, una cosa que ayudaremos ahora de aquí a extraer son los datos que quisiéramos publicar, porque a lo mejor todos estos no lo quieren publicar la ArcSISAM, no es un dato que quiere estar en el catálogo del dataspace como tal, pero sí iremos seleccionando X cosas de este dashboard, de estos datos, que sí pueden ser útiles a nivel, o que a ellos les interese y les es suficiente compartir. Entonces, este es otro proceso que acompañamos, porque yo a lo mejor no quiero
no quiero estar compartiendo todos los datos que tenemos disponibles. Y esto es otro punto importante. Sí. Nosotros acompañamos y lo examinamos. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a ti, a Sisamba, para... Bueno, ya cada uno contestará desde su más. Turno de preguntas. Exacto, súper importante, gracias Ingrid, siempre se me escapa. Queremos hacer, después tenemos 10 minutos de turno de palabra, por 10-12, y cuando acabamos a la 1, una fotografía de grupo, por los que estamos en presencia, lo lamento por los que estáis lejos, pero sí es importante hoy, por favor, hacernos una foto que siempre se me escapa. Preguntas. Una pregunta sobre el reporte. Entiendo que es un reporteado para el caso de uso del... Sí. Específico. A nivel de los datasets, ¿está apuntando solamente a un dataset, que es el de la organización, o también se podría alimentar de varios? Se puede alimentar de varios. En este caso se está alimentando no del dataset, sino de su base de datos, además en tiempo real, porque justo ayer estuvimos en sesión con sus datos reales y lo comentábamos y nosotros dijimos que desde el punto de vista técnico hemos visto cómo estos datos se iban moviendo. O sea, al final el caso de Artisan en concreto va en tiempo real. Solo es su base de datos, pero por ejemplo en el caso de Residencial Palau nosotros estamos incorporando su dato, pero a la vez los datos meteorológicos del momento. Entonces sí que se puede alimentar de distintas fuentes. Tanto un dashboard como un modelo de Machine Learning. Pero entiendo que el modelo relacional que hay detrás se establece a través de la IA o sí que existe una relación entre las tablas. Es decir, de repente yo quiero hacer un análisis de mi dataset y de 2 más de los que estoy suscrito para analizar una variable, por ejemplo. Vale. Aquí lo podría tener, o tendría que hacer ese explote con la IA, entiendo que sí, pero claro. Si yo quiero tener un reporte en vivo. Esos son casos de uso que nosotros ofrecemos para cada una de las organizaciones. Por eso el reporte que estás viendo ahora mismo aquí de Arsysam está hecho en defecto para ellos. Otra organización no va a tener esto similar, sino que lo tendrá personalizado. Y esos son capas de servicios que vamos incorporando con la incorporación a la plataforma. Claro, que si alguien se va a comprar nosotros podemos utilizar el servicio, por ejemplo, de informe con el dato. Sí. Una fuente que se puede usar. Sí. Claro, en la parte, por ejemplo, de informe que hemos enseñado antes, yo lo había alimentado con el baremo juvenil de 2019, pero yo lo puedo meter directamente ahí el PDF de lo que sea y tenemos un modelo de Machine Learning detrás, que ahora mismo estamos usando el modelo de OpenAI de ChatGPT, pero particularizado y cerrado solo para nosotros, que esto es importante para que no salgan los datos hacia fuera de ChatGPT. También yo les decía esta pregunta. O sea, el informe se puede alimentar de un dataset, de un Excel, o solo de PDF. Sí, hasta donde yo sé, sí. Lo digo porque al final un poco es el paso, el tener la presentación. Sí, claro. Una tabla de Excel se lo va a tener que explotar, porque es un sistema de... Pero es verdad que se puede llegar a esta tabla a través del servicio con el dato. Sí, estamos dándole vueltas además de poder crear, ayer de hecho lo vimos en uno de los casos de uso que estuvimos revisando, que también sea, por ejemplo, tu propio chat sobre estos son mis datos, tenemos servicio que sea, estos son mis datos que yo tengo compartidos, tengo un chat que me permite hacer preguntas sobre mis datos y también construir gráficos, informes y tal, y luego todo eso se vería exportable a un dashboard personalizado. Todo eso son cosas que estamos evolucionando en la plataforma, porque como decía antes, esta es la plataforma hoy a fecha 8 de julio, pero seguramente la plataforma a fecha octubre habrá tenido cambios. Y tiene que ser personalizable, porque no hay una realidad que no recoge toda una estándar. ¿Tienes una pregunta? ¿El qué, perdona? Tú ves tus... Claro, es que tú ves tu Excel, pero luego cada organización tiene personalizado un dashboard, porque a lo mejor lo que es interesante para una organización para ti no es. Entonces luego se hacen... objetivos, y por eso ocupamos hablar bien, porque ahora que tenemos más claro cuáles son los datos, tendríamos que llegar a hacer esto. Es impaciente ya. Porque así ya me entiendes cuando nosotros decimos que queremos llegar a tener algo parecido para vuestra organización con vuestros objetivos que son diferentes a los de Arsysam, porque son datos muy diferentes. Entonces, bueno, que estés, porque así ya
llegamos a la reunión con una idea concreta y compartida. Claro, pero es que tú piensas Pero que con Arsisan llevamos un año trabajando. Ya lo sé. Si tenías una pregunta, ¿no? Sí, has mencionado que esto es una base de datos que se actualiza en tiempo real. Sí. ¿Eso también se aplicaría entonces para cualquier sistema de historia clínica? Depende de las conexiones que... ¿Integraríais hipotéticamente con ellos para sacar resultados de forma anonimizada? Claro, depende de cómo nos integremos. Nosotros podemos tener acceso directamente, por ejemplo, a una base de datos, esta está anonimizada, pero nosotros podemos hacer una API que directamente extraiga de la base de datos los datos correspondientes a tales columnas de la base de datos. Entonces, si nosotros ya hemos, por ejemplo, previsualizado antes la base de datos y decimos, es que la columna paciente.nombre no me interesa para nada, pues directamente mi API no la expone. Entonces, al no exponerla, yo nunca voy a tener acceso. Al final, cuando hablamos, por ejemplo, de crear una API para que haya conexión directa, tú le tienes que decir exactamente a esa API qué es lo que quieres. Una vez que yo he fijado lo que quiero, lo que no quiero ni lo veo. O sea, solamente envío la información que sea necesaria para el modelo, si es un modelo, o para compartir los datos, si es un servicio de compartir datos. De hecho, por ejemplo, Econos funciona así. Econos es de Parcs Sanitaris Sant Joan de Déu. Ellos tienen una base de datos en las que reflejan los costes de tratamientos médicos y farmacológicos en España en distintos años. Nos han expuesto una serie de datos y nosotros los traemos. Y los traemos actualizados a su nivel de base de datos. Pero no todo lo que tienen, sino simplemente lo que ellos han querido compartir. Porque se ha creado una API de conexión. Pero toda esta parte de creación de los dashboards lo ha hecho, a nuestra participación en el equipo de Arsisan. no, Esta creación de los dashboards lo hemos hecho, claro, hemos trabajado en colaboración. Ellos nos contaban un poco la idea de lo que querían ver y nosotros con nuestro equipo de analítica de datos y de inteligencia artificial son los que hemos llegado a esta conclusión junto con Ana, que es la que también nos ha ayudado un poco a hacer el encaje entre el dato clínico y sanitario y la posible representación. Porque al final digamos que estos son dashboards creados multidisciplinares. Sí, yo tengo que tener una persona que me sepa, digamos, pintar esta gráfica, pero nosotros que estamos fuera del ambiente sanitario, yo te puedo pintar la gráfica de lo que quiera. A lo mejor no es representativa para ti. Por eso lo que hablábamos también con Elizabeth, esto al final se basa mucho en establecer una relación con la organización y que nos cuenten lo que quieren. Así sabemos lo que quieren y nosotros también les ayudamos un poco a ver en plan de, oye, tú me has dicho que quieres esto, pero yo acabo de ver esto, es un poco raro. ¿Cómo lo ves? Y es lo que comentaba justo antes Alfonso, de también a través de esto hemos sido capaces de descubrir cosas en nuestros datos que no sabíamos. A mí es que esto me encanta. Yo he hecho muchísimos años analítica de datos y se me nota. O sea, a mí hablar de datos y de todo lo que se puede extraer es que me encanta. Entonces, este ha sido, la verdad, uno de los más interesantes que hemos hecho. Claro, a mí la primera vez que me dijeron, no, es que se hace una pasación y luego otra pasación, yo decía, es que no sé qué es. Es que tenemos el sistema ONOSCA y yo, pues claro, ni idea, pero me imagino que igual que cuando nosotros hablamos de, pues te voy a meter aquí un modelo de predicción lineal que haga cosas de estas, pues al final es que al final es lo bonito también de participar en proyectos de estos. Pero en una curiosidad, digamos, metodológica. Cuando analizamos los cuestionarios, el pre y el post, en realidad, decía, el pre es más fácil que todo el mundo tenga y el post no lo es para ello. Me imagino que la variable tiempo tiene que ser muy importante, porque cuando se aplica pues, a 3 meses de atender al paciente, a 3 años de atenderlo, una vez en la alta, una vez tal, y entonces la variable tiempo juega un papel. ¿Cómo tenéis? ¿Hay una propuesta metodológica? Es decir, vamos a pasar el post. Sí, ahora claro. La metodología falló. Bueno, la metodología no sí falló, pero la aplicación en todos los centros falló. Pero en realidad, si hubiéramos hecho un estudio de investigación, yo creo que no que no sabemos en cada centro a cuánto nos pasa. O sea, los 6 meses también igual a los 5. Por eso nosotros les pedimos, eso es lo bueno también. Esta de aquí. Les pedimos que nos pusieran en qué momento temporal se había pasado en cada usuario el test. De modo que ahora nosotros sí que podemos, si veis la columna que muestra la más grande, eso sería el momento más habitual en el que se pasa. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo, para ser un poco fiel en la investigación, podría coger las 3 columnas más grandes y decir, oye, de los 50.000 datos que tengo 10.000 que tengo un pre-post en un año. Luego tengo otros en 5 y otros en 4 meses. Claro, de hecho, por aquí, por ejemplo, aparece una que se ha hecho en 1950 días.
Hay fallos también. Entonces esto puede ser, No, este es el data. claro, y este es el de prueba. No, pero que aparte, El tiempo de pasación medio real era creo que un año. Sí. De 300. claro, no, pero lo que yo iba a decir es que esto también sirve muy bien para ser capaces de ver cosas que a lo mejor en un formato de tablas o cuando estás trabajando en el día a día no eres capaz de ver. Entonces de decir, ostras, ¿y aquí qué ha pasado? Que esto es un ejemplo, efectivamente, que se me ha ido a 1950 días. Hay un caso que se ha ido mucho, la media está aquí y la distribución que sigue, vamos, aunque sea dato aleatorio, a mí me parece una distribución bastante bonita para estadística. O sea, una metodología con papel y a mí me fallaba, yo dije 6 meses y por lo que sea, el 30% de la muestra no hizo el año, yo he perdido el 30% de la muestra. Ahora con esto lo que estamos diciendo es que en realidad, yo sabiendo cada paciente en cada momento que se ha pasado, yo puedo elegir. Incluso puedo comparar, imaginaros los que van pasando un año y imaginaros que no es un muestra grande, no sé por qué, que pasan en 2. Claro. Pues puedo ver las diferencias. Puedo ver un centro que hace nada, los hospitales de día tienen acceso a, bueno, es una muestra más bonita, ¿no? Y entran y salen, comparando con el mismo tiempo con un 3.000. Es más potente el internet en un hospital de día que un 3.000. Pues esto te lo decir, comparas 6 meses con 6 meses al 3.000. Que es verdad que si tuviéramos una metodología con una gobernanza que considera que todos los centros pasen cada 6 meses, entonces esto sería, no lo compráis todos. Claro, a ver, también yo creo que aquí, a lo mejor esto me concluyo, pero aquí también esto te puede ayudar un poco también a ver por qué hay determinados centros que a lo mejor no pueden pasarlos a tiempo, pues porque faltan recursos, porque falta personal, porque no tengo tal. Entonces esto también es una herramienta muy potente también a la hora de visualizar todas estas cosas que a lo mejor de otra forma no podríais ver. Perdón, me interesa mucho, por supuesto, tenemos algunas cuestiones metodológicas que nos planteamos que van por esta aquí. Por ejemplo, una cosa es la percepción y la otra cosa es si efectivamente te está pintando el parador. Esto tiene su límite. Por ejemplo, tú podrías decir, en nuestro caso, tenemos ingresos de larga estancia en centros residenciales para infantos juveniles elementales. Podríamos decir, bueno, vale, si te ha llegado, pues no sé, una chica que llevaba de antecedentes, pues 6 intentos autolíticos y 6 autolesiones. Y durante estos expedientes que están cansados, no ha hecho ninguno, evidente, algún dato objetivo, es que lo que ha hecho y cuál es la percepción, ha mejorado. Otra cosa es si esto será verdad o no será verdad. Porque, en el fondo, si tienes un seguimiento a 2 años de edad y después de 2 años ves lo que ha pasado, que efectivamente no tenga intentos de suicidio cuando está en el centro sanitario o no tenga intentos de adolescente, es más esperable que no si está en consulta externa o si está viviendo con su familia. Lo interesante es 2 años después, ¿qué pasa? Bueno, la percepción sería el momento que das la alta. 2 años después de la alta, después del seguimiento, sí que podrías ver si aquello es el objetivo o no. Si realmente no ha habido más intentos de suicidio, como se ha perdido en sido muy graves, que podrías quedar plantear, podríamos decir, vale, esto efectivamente ha cambiado un poco, pero si no, la percepción es compleja porque realmente si tú tienes un espacio de más contención, es esperable que ese paciente mejore. Pero esto quiere decir que mejore cuando le des la alta. Claro, claro, si nosotros, yo la sensación que tengo, que hemos creado como cuando haces una investigación que haces la fase piloto, que generas la metodología con un contenido pobre, pero una metodología fuerte, y ahora la cosa es que nosotros aquí podemos añadir todo el contenido que nos deje, uno, vamos a ver qué está ¿no? Pero si yo puedo saber las acciones que organizas un chaval en mis centros, incluso datos escolares, de vivienda, de problemas con los servicios sociales, lo que queráis, incluso con la justicia, si todo eso yo lo puedo correlacionar, en realidad sí que empiezo a tener datos después de 5 años de su paso por mis centros, cómo se relaciona todo eso con lo que hay de pacientes de vida. Entonces, a lo mejor, más interesante para la salud mental que un test autoinformado o de un clínico es cómo le ha ido las cosas en la vida a lo largo del tiempo. Ha encontrado trabajo, ha tenido que pedir una subvención, una ayuda, ¿no? Ha tenido que ir muchas veces a la pensionadora. Son datos que no los sabemos usar, pero están ahí. Pues estarán o seremos capaces de conectarlos. Seguramente esto, justamente, pues son varios foros que hemos intentado recopilar. Yo creo que estos 2 años de experiencia
Hablo general del proyecto, nos han permitido tocar todos estos aspectos. Hay que caminar mucho todavía, juntos, hay que pues, mejorarse, pero seguramente esto es un milestone, yo creo, conseguido hoy, que podemos celebrar. Y con esto, si no hay otras preguntas, dejaría cerrada pues, esta parte, nos iríamos a la foto, falta algo. Sí, No, claro, digo, nos iríamos a dejamos cerrada la parte de preguntas, Marta, evidentemente.